de vuelta y se acaba de sumar a nuestra mesa alguien que viene como con aguante. Por Sí, lo que porque estamos viendo. ya empezó la hinchada antes incluso de que aparezca. Antes, atrevidas. Unas atrevidas. Y las saludamos. Hola a todos. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Gracias por la invitación. Pero por favor. Dani es maquilladora, peinadora, es estilista de Alquimia en tu pelo. Y hoy como nosotras a veces traemos como gente que se dedica como a algo muy puntual, que está relacionado con el audiovisual, pero que no necesariamente son los trabajos en los que uno a veces primero piensa actriz, actor, director, y hay tanto más en el audiovisual, y una de esas cosas tiene que ver con el maquillaje, el peinado. Así que la primera de las preguntas, no sé por dónde empezar, pero digo, la primera de las preguntas tiene que ver un poco con tu camino hacia el maquillaje y el peinado como algo profesional, y después el vuelco al audiovisual dentro de esa misma, De todo esa ese misma universo, tarea, claro. porque digo, podrían ser muchas otras cosas que hacer con el mismo trabajo. Sí, es raro porque en realidad de por sí ya de niña me gustaba todo esto y arranqué a los 18 y a los 19 ya estaba metida haciendo revista Caras. Fue como todo muy, sí, fue como bastante abrupto. O sea, entré directamente, pero porque todo se fue dando de esa manera y era ir aceptando cada situación que se presentaba con sus pros y sus contras. Y metiéndome, y cuando me quise acordar estaba asistiendo a una maquilladora que para mí es una persona con mucha trayectoria, en una publicidad para, no sé, el diario Olé, ¿me entendés? Claro. Y era como de la nada misma estar metida en un mundo que en esa época se caen las sotas, ¿no? Digo, pero hace 20 años era claro. como... eran producciones muchísimo más grandes que ahora. Claro. Digo, hoy son muy pocas las productoras que tienen ese tipo de inversión tan grande y despliegues de cientos y cientos de técnicos. Sí. Esa fue, Hombres al Bajo el Brazo, que fue como conocida, que andaba uno con el diario bajo el brazo por todos lados. Sí. Bueno, esa fue de las primeras que asistí, digamos. Fue así como medio, pero Te juro que de la nada. Claro. Y vos como dentro, el proceso por dentro también, como de tomar decisiones y decir, bueno, es por este lado o es por este otro, también hay ahí. Siempre me parece que algo que me pasó era saber que no quería estar en un salón. Mira. No era lo que quería. Sabía que me gustaba toda la parte más artística. Mismo, soy maquilladora autodidacta. Sí, o sea, que nunca cursé nada, de nada, y en su momento hacer las dos cosas también era completamente extraño, porque te decían, ¿cómo podés hacer tipo peinar y maquillar si no haces una cosa bien, no haces la otra? Y hoy todas hacen peinado y maquillaje. Claro. Digo, se busca gente que tenga una visión de los dos rubros, porque sigue siendo lo mismo, digo, la estética en general. Claro. Y fue como, no me importó, básicamente, como siempre, hice lo que quise y continué igual. Mismo había empezado a estudiar en SICA en su momento, ¿se acuerdan que daban talleres muchos? Y había empezado, dije, bueno, hago un taller de maquillaje. Primera clase me comí una volaseada tremenda de parte de quien daba la clase en ese momento, por hacer las dos cosas, y dije, yo no quiero gente limitada. Claro. O sea, necesito como seguir, y seguí aprendiendo de colegas. Trabajé con gente súper capacitada y con ganas en ese momento de enseñar y de compartir. Y así fui como generando el paso. Es que hay algo también que muchas veces hablamos que pasa con la idea, que es la idea de oficio también, que tiene que ver con esto de aprender de los otros que ya están haciendo. Total. Y aprender el ritmo también de trabajo en el espacio de trabajo, porque justamente no es lo mismo por ahí estar en un salón, ponerle lo que fuera, que estar en una pre de un rodaje. Totalmente. En donde estás ahí, claro, y que es distinto y que tenés otros tiempos y otras formas, porque justamente tenés una estructura detrás que tiene que seguir trabajando cuando vos termines de hacer tu parte. Y entonces tiene como toda otra dinámica. Arrancar, me parece que también asistiendo ahí tiene como un valor desde ese lugar. Sí, totalmente. Además, pensá, tenía 20 años. Claro. Era como mucha responsabilidad y me las mandé, por supuesto, digo, como aprendí de todos esos errores cometidos que
uno es como que no dimensionás. Cuando vos empezás y naturalizás quizás un mundo como es la publicidad, porque conoces eso, más que quizás pasar un tiempo, trabajé en salones, pero digo, naturalizás mucho cosas que para otro quizás no lo son, y hace que tu manejo en esa área se vuelva cada vez más natural y vas como que, no sé, hasta hoy por hoy con mi proyecto que es Alquimia en tu pelo, digo, la imagen o el asesoramiento de la imagen tiene muchísimo que ver con todo lo consumido desde el audiovisual, ya sea produciendo o generando personajes o lo que fuese, digo, todo tiene, cada cosa tiene como ese contenido. Creo que el audiovisual tiene eso. Si vos aprendés a ver como otra forma del contenido, ves ahí un montón de perfiles sociales generados por lo audiovisual, ¿no? Sí, total. O sea, hay como un montón de patrones sociales impuestos desde ese lugar también. Esos, los 90 fueron como... Uf. Increíble, sí, gran parte de lo que hoy estamos consumiendo también. Sí, ni hablar. Que estaba pensando justamente en que se viene como esta cosa de estas series que revisitan también los 80, los 90, y pienso en eso, ¿no? En la imagen de esas épocas, claro, y ciertos elementos que tienen que ver con representar esas épocas también, sí, ¿no? Totalmente. Es como que aparece mucho desde el maquillaje y desde el peinado, ¿no? Sí, total, desde la estética misma, porque vos pensás que para vos gestar un personaje tenés que pensar en el perfil en cuanto al contenido del personaje. Para poder vos crear, tenés que saber qué tipo de persona va a ser, cuál va a ser su rol, ya sea en la publi, en la serie, lo que fuese. Hay todo un listado de cuestiones que una tiene en cuenta a la hora de generar. Fuera de que está bien, en los Reviver que hay ahora, estamos hablando de personajes que ya tienen sus características. Claro, sí. Y gente que trae esas características a estos tiempos, que sí, también sí. sabemos, ¿no? ¿Qué también sucede? Bueno. Sí, es como, no vas a hacer un X-Men por esas patillas. Claro. O sea, no va a pasar. Me encanta. Bueno, igual eso, hay algo súper interesante ahí que a veces tiene que ver con no capturar como una imitación de la figura, sino como capturar algunos detalles o cosas que esencialmente remiten a un público a esa figura, por ejemplo. Y te quería preguntar un poco cómo observás vos, en general, en la vida, ese tipo de elementos para después como llevártelos como a tu carpeta mental o tu carpeta real, no lo sé, pero digo, a tu especie como de carpeta para poder construir después, para poder inspirar después o para poder unir puntos después. Bueno, particularmente me gusta observar a la gente. O sea, para mí algo que te da la introspección, quizás porque soy una persona que valora mucho la introspección en los procesos personales, desde ahí cuando vos salís y interactúas con otros, digo, hay una riqueza en la observación que hace que vos puedas como tomar ciertos detalles de la personalidad de la gente y eso te lleve a entender quizás, no sé, un flequillo, qué tipo de seguridad te brinda, un desmechado, no sé, ¿entendés? Como hasta un color de pelo puede darte una identidad, puede ser parte de esa identidad. Una forma de maquillarte, una forma de vestirte, digo, todo eso enriquece y me parece que hay personas que tienen como cierta singularidad en sus formas que permiten que uno pueda ver los personajes de otra manera, ¿no? Y gestar con un rejunte de un montón de otra. Bueno, le pasa a los escritores también, digo, a los guionistas. Claro. Cuando van a generar, creo que tomás como un poco de acá, de allá, de todos lados, y vas gestando un personaje. Me parece que pasa eso. Ahora hay algo que también me parece como interesante, pensándolo desde el lado de gestar personajes y demás, cuando trabajás con alguien que no es necesariamente un personaje, sino una figura, ¿no? Por ejemplo, en la idea de los videoclips o ese tipo de cosas, en donde en realidad es una persona que ya tiene generada su imagen o ya tiene generado su personaje, que es ella, ¿no? Y que se pone al servicio de alguna pieza promocional para algo. Ahí, ¿cómo se trabaja? Porque me imagino que tiene como otras aristas también. Sí, ahí es primero saber con quién vas a trabajar y más o menos uno trata de ver el perfil y hablar
O sea, el diálogo es fundamental. Poder entender, y ya más o menos igual te van marcando, ¿viste? La que ya sabe hace un montón que se hace y que está involucrada en el medio, es como, este mechón tiene que ir acá, esto tiene que quedar acá. Después el resto hace lo que vos quieras. Pero claro, a partir de eso es como la limitación misma, digo. Claro. Hay personajes o hay actores que tienen siempre como un mismo estilo, porque no hay una apertura a otra cosa. Les cambiaste la raya de lugar y es como, digo, hay una inseguridad que aparece. Entonces también es cuidar desde ese lugar. Vos podés proponer, puede haber una apertura, pero siempre hay una línea de personalidad. Por eso también el que, digo, hablándolo desde el lado de producto y no persona, tiene una característica y eso se respeta porque también el cliente puede necesitar esa esencia de la persona, ¿me entendés? Claro. Ya sea un tipo de peinado, porque la gente reconoce que si tal persona usa siempre el pelo de tal color, lo familiariza. O sea, visualmente tiene como una conexión ahí. Claro. Pienso un poco en términos de publicidad, de también como ciertos códigos que tienen que transmitirse como a una velocidad distinta. ¿Cómo es eso? Porque bueno, el proceso de construcción, no sé, en una serie o en una película, hasta inclusive si algo te llama la atención visualmente, tenés tiempo para construirlo o afirmarlo o a reafirmarlo, a decir, ok, ahora entendí por qué tal cosa era de esta otra manera. Pero como que en publicidad es un impacto, digo, ¿cómo es eso? Ahí basás desde el producto. O sea, la partida de todo es el producto, el guión que tenga la agencia de publicidad en este caso, la productora que te hace la bajada, digo, porque son como muchos escalones también ahí, ¿no? Ahí tenés desde el cliente, la productora que genera la idea, y la agencia que genera la idea y la productora que lleva a cabo el proyecto. Entonces, desde ahí es como, bueno, ya tenés una bajada de va a ser así, 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 entonces la historia que se va contando tiene perfiles ya marcados que necesitan, no sé, desde tener a referencia a Tini, por ejemplo, ¿no? Que apunta a un público adolescente, a niños pequeños que siempre tienen como esto de las trencitas, las colitas, como la cosa medio entre inocente y viste, y moderno, por no usar la palabra canchero, como una señora. Para no quedar tan señora. Tan señora. Una puede ser señora, pero no tiene que ser. Ahí estamos viendo un poquito de un backstage, justamente de una publi, que tenía mucha caracterización. Y justamente te quería preguntar por eso, por lo que son, por algo que también veníamos hablando del tema de los tiempos. Eso fue durísimo. Los tiempos de la publicidad suelen ser como jornadas muy largas, pero en donde tienen que pasar muchas cosas, porque en un día por ahí se tiene que terminar todo, no es que es una producción que se estira en el tiempo. Y esta tenía como toda una caracterización como bastante importante. Entonces era mucho laburo por ahí. Mucho. La verdad que eso estuvo buenísimo. Son un dolor de cabeza, buenas, pero estuvo buenísimo. Los actores aparte increíbles, o sea, se prestaron, digo, ellos brindaban mucho desde su accionar y la interpretación hacía que todo lo demás que poníamos era funcional. Claro. Bueno, ahí estoy mojando un cuerpo. Porque son cosas que también una es parte de su trabajo, mojar un cuerpo, por ejemplo. Claro. Una también tiene derecho a mojar cuerpo. Son cosas que nos resultan muy bien. Como acá te ponen esa cosa de baño. Acá te ponen, la rompiste mal con este laburo. No, pero a mí me parece fantástico igual ese de los señores de la prehistoria. Sí. Porque pienso en la dificultad que es generar ese tipo de caracterizaciones para algo tan cortito como una publicidad. Sí, fueron horas de trabajo. Claro. O sea, en realidad hasta te diría que nos pasamos del tiempo que teníamos para trabajar. Lo hice con Mariana, que es una amiga y una colega. Súper coordinados, digo, hice la prueba antes para ver, por ejemplo, el detalle de los dientes, cómo se iba a trabajar, porque también tenía que tener una veracidad. Si los chicos tenían tipo el clean que se usa ahora en los dientes, era como, pero amiga, claro, algo falta, ¿entendés? Te clavaste el alfajor, pero estás todo tipo, ¿no? Súper raro. Claro. Y eso estuvo bien, fueron como unas 3-4 horitas de... Porque eran 2. Claro. Había como mucho, hacía calor ese día, chicas. Ay, no. Pleno enero, de esos días de calor que te derretían fuerte. Y eso era un salón, entonces un salón de fiestas infantiles, por lo cual era
mucho calor más todavía. O sea, lo único que recuerdo de esa publi era el calor. O sea, eso era lo único. Salió divina, pero el calor que tuvo. Claro. Y en ese caso también me pregunto un poco por la articulación con otras áreas, que como la ambientación o el vestuario, ¿no? Digo, otras cosas que complementan con tu trabajo y que tienen que estar en sintonía. Digo, ¿cómo es eso para vos? Dependiendo del equipo, puede ser muy fácil. O te la hacen fácil o te la hacen difícil. Claro, es como todo, porque en lo personal entiendo que son áreas separadas que deben trabajar juntas. Sí o sí, aparte. O sea, es un trabajo en equipo. Entonces, si vos haces una propuesta y tu propuesta es aprobada, yo me voy a basar en la propuesta que vos hiciste, en el caso de vestuario, ¿no? Claro. Para generar y gestar lo otro. Entonces, diferente es si, por ejemplo, el cabello tuviese un protagonismo, entonces en ese caso se toma en cuenta más el área de pelo y make-up para poder gestar el personaje. Entonces depende mucho de todo el contexto. En este caso fue, la verdad, que un trabajo en equipo muy lindo. Obviamente que fue un montón para todas, pero el resultado en lo personal es de las cosas que más me divirtió. Claro. O sea, como aparte tuvimos también esquimales. Entonces eran como niñitos que les ponías como tipo un rosita bien marcado y la nariz, ¿viste? Y los chicos sudaban con los trajes de esquimales. De o sea, claro. Es una cosa impresionante. Sí. Qué espectacular. Qué loco. Pensaba también, ahora que estábamos hablando de esto, también de la comunicación entre las áreas y demás, y lo que decías antes de la bajada que te hace por ahí la producción previamente, si hay algún par de cosas como muy generales, muy genéricas, que se suelen repetir, más que nada pensando en publicidad, que por ahí es un lenguaje del que no solemos hablar tanto, ¿no? Sí. Como... y que tiene esta cosa más vendedora y que suele tener esta cosa como muy limpia, a menos de que haya una caracterización, ¿no? En particular. Como si hay un par de bajadas que generalmente ustedes reciben desde maquillaje y peinado al respecto de cómo se tienen que ver esos rostros. Simple. Claro. Ok. Ese es el simple. Natural, simple. Y, viste, vos tenés y que es un montón entender natural el y concepto simple, claro. de natural y simple. Entonces ahí es donde también conoces al director. Okay. Hay un equipo atrás que, en mi caso, estuve con Hermida, que hicimos esto, fueron 12 años de trabajar juntos. Entonces, Sergio Orgalos y ya conocer al cliente, entender, o sea, perdón que diga marcas. No, está bien. No, pero bueno, estamos hablando de eso. digo, como que conocer al cliente ayuda también a que ya puedas hacer o proponer desde otro espacio. Y que sepas cuál es su natural también, ¿no? Total, claro. con contenido latente, que quizás hacemos como cosas más clean. Ya conocés, sabés que tiene que haber un ruborcito, que puede haber un color de labios natural, y cada tanto es como, voy a ser atrevida, y pones un azul, ¿viste? Y que quizás no se nota. Claro. Pero vos te sentís que rompiste una regla, ¿me entendés? Acá hice lo que quise. Hice revolución acá, hice lo que quise acá. Rompiendo el sistema de... Mirá cómo rompo desde adentro. Como tiene que ser. Pero estás trabajando por una marca, pero no importa. Uno tiene que romper el sistema siempre. Es buenísimo. Me pregunto un poco por qué es lo que por ahí más te gusta. Qué difícil. En un montón de términos igual, pero ponele como para empezar, en si te gusta más esto de por ahí construir esas cosas, no sé, más desde lo publicitario, o si te gusta más el camino de la construcción más autoral, si se quiere, de esa identidad que te puede dar otro tipo de relato audiovisual. Digo, en esos dos términos, ¿qué es con lo que te disfrutas más? Mirá, la publicidad tiene la belleza de ser empezar y terminar. Claro. Como trabajo es hermoso. Claro. Vos te vinculás en un equipo técnico, quizás han habido publicidades de 24 horas, ¿entendés? De corrido, y ya te saludaste con el del catering como que hace 3 semanas que lo viste, ¿me entendés? Claro. Que quizás vos en otros proyectos tenés como un diario y es otra forma, es otra intensidad. Y soy intensa, por ende la publi tiene como ese condimento de todo ya. Y vos decís como, pero me faltan 10 minutos. No hay. Y es como,
y eso también me gusta. Claro. Y a la vez discusión mañana con se el- terminó, ¿no? Porque Y mañana hoy no nos tuvimos ese vimos programa y más. no nos vimos más también, ¿no? Claro. Totalmente, lo que es hermoso. Claro. Como les decía, desde la introspección, con los años es como que tuve un momento donde decía, ¿qué quiero hacer? Quiero ser tira y quiero ser publi y no sé, y fui a hacer refuerzos como para seguir comprobando y no sirvo para trabajar en equipo tanto tiempo. Claro, no, tira, me imagino. Es un montón. debe ser- Es un montón, son 3 meses de verte todos los días, con todos tus humores. Sí, los humores de obvio. una, ¿entendés? Como, no sé, siempre digo como, hoy no estoy para eso. Claro. Pero hace un montón de años que vengo diciendo lo mismo. Entonces, creo Quizás- que ya lo Entonces ya decidí, re pero fue, no claro. me hago cargo. Sí. Y en términos de técnica o de desafío, digo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Con lo que más disfrutas trabajar? Ya propiamente Claro, más allá- de lo material, Claro. digo. Y el maquillaje es como, no sé, como, tiene otra cosa. Empecé con pelo, o sea, mi base de entrada fue pelo, entonces ya hoy me encanta como decir, che, peina vos. Hacés vos pelo. Igual soy bastante como exigente, o sea, al conocer tanto el pelo, es como, bueno, lo veo y si veo que lo estás haciendo, no, si laburo con una colega, digo, y voy y hago, ¿puedo? Claro. Y meto la manita. Y ya las que trabajan conmigo o las con las que he compartido, es una cuestión de par, no hay un asistente, ¿me entendés? Es un par que viene a laburar conmigo Claro. y que conoce que tengo mis ñañas. Bueno, que también como todos, ¿no? O sea, cada uno en los equipos tiene las propias. Sí, total. Pero bueno, hoy creo que con el maquillaje tenemos como otro vínculo más sano. Más allá. No es tan tóxico. No, o no lo sabemos. Todavía no se dieron cuenta. Todavía, yo con el pelo sé que hasta ahí. Y aparte pensaba también, particularmente lo que es maquillaje, tenés un contacto muy directo con la piel de la gente. Y ¿no? con la gente. Y bueno, y con la gente ni hablar, le estás encima, Sí, ¿no? sí. Pero pensaba en el tema de que las pieles son todas muy distintas Sí. y en tan poco tiempo de trabajo por ahí como puede ser si vas un día a hacer una asistencia o si haces una publicidad que conoces a la persona en el momento y eso, ¿cómo es también todo ese primer momento de trabajo en donde te tenés que ir conociendo con esa persona a nivel lienzo, si queremos? Claro, sí, súper lienzo, me encanta como ese concepto siempre. Por lo general vos recibís un casting, Ah, bien, claro. ¿sí? Donde vos ves el vestuario que se va a usar, qué se decidió o cuáles son las opciones, y después tenés las fotos. Y ya uno, con la foto, ve todo, ¿viste? Como que el ojo medio que se te entrena también, claro. y te das cuenta enseguida de qué tipo de piel, qué vas a necesitar. Me ha pasado de, por ejemplo, tener tatuajes en publicidades de golosinas que Los tenés que tapar, no claro. pueden estar porque, viste, es un pecado. Sí, sí. Entonces, o no consiste con el personaje y es como, bueno, tenés media hora para tapar un tribal. Una media negro, manga, claro. grisáceo, viste, corrido. Y tenés media hora y es como, bueno, amigos, a ver, pincelada, ¿no? Claro. Sí. Ay, es un montón. Bueno, no sé si Nancy querés que mientras vayamos viendo alguna otra cosita que tenemos. Tenemos algunos de los videoclips, podemos ir viendo Ok. algunos de los videoclips Dale. y nos podés contar un poquito cómo fue Sí, hacer todo súper. eso. Sí, increíble. Y mientras voy diciendo que tenemos a. Perdón que no veo nada. A Tam, a Ari, a Vanina, a Ley y Tati y George Ortega, que hay un montón de gente que está escribiendo por Dani ahí. Bueno, y gracias. mandando Toda la mensajes. hinchada que trajo. Sí, Muchas totalmente. gracias. Así que bueno, gracias a la gente que se sumó para escuchar a Dani. Contanos, Dani, ¿qué estamos viendo? Bueno, ese es el videoclip de Alika, que es amiga, también le mando un beso enorme. Hicimos con Cris Ananís un feat. La base era Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Ok. Era como un concepto sosteniendo el estilo de ella. Claro. En ese momento ella tenía todavía los dreads y jugamos un Que poco son con enormes eso. aparte, Sí. larguísimos Ahora se los los tenía. sacó Yo no puedo y creer. tiene unos rulos tremendos. Pero tenía los dreads, sí, y súper cuidados. Sí. Y eso da gusto, ¿viste? Porque trabajar con un cabello que tiene como cierta textura y parece que te limitara y poder jugar es espectacular. Eso hicimos, bueno, ahí más o menos ves que ella sostiene su estilo. Claro. Quizás el detalle está en el moño,
que fue una decisión también de ella, y logramos, hicimos como un delineado, levantamos rubor, pero se sostiene, la esencia de Alika es ser natural, Es muy ¿no? natural, claro. Esa es su esencia estética. Y en este caso, por ejemplo, este trabajo después posterior de la imagen, que tiene como todas estas cosas medio como de filmación, de cinta y demás, ¿ya lo sabías? ¿Es algo que vos podés tener en cuenta cuando vas a maquillar? No lo sabía. Uy, claro, porque eso está bueno saberlo. Pero muchas veces no lo sabés. Claro. Pasa un montón bueno, hay que hacer y veamos qué sale. En el caso de Cris, por ejemplo, hicimos unos corazoncitos, hicimos la boca en corazón. Ella representaba de alguna manera a la reina de corazones, pero no tenía que ser tan literal. Entonces, con detalle y con, obviamente, también, bueno, ¿te parece que hagamos esto? Uy, sí, me copa. Bueno, agregás. Vas sumando y vas ahí generando el personaje con, en este caso, las músicas, ¿no? Claro. Estuvo súper lindo ese. Me encanta. Si hubieras sabido lo de... Ahora me quedé con la pregunta. Ahora, claro, si hubieras sabido... ¿hay cosas que trabajarías de otra manera si sabes eso del soporte? No, en general, en no en este caso. Pero... No, pero por ejemplo, publicidad suele lavar un montón la imagen. Claro. Vieron que por lo general siempre, o el humito ese que ponen, después bajan se me fue la palabra. Pero sería como pero que... sí, lo dejan más lavadito, sí. Queda como todo más pastelizado, sí. ¿viste? Como todo más relax. Sí, menos saturado. Exacto, bajan mucho la saturación. Entonces vos sabés que ya de por sí la cámara se come un poco del maquillaje. Claro. Después la parte del post termina de consumir maquillaje, entonces quedan naturales. Claro. Esto que va de lo simple, ¿no? Pues vos subís un grado, pero vos sabés que vas a estar siempre sobre la línea. A diferencia de las publicidades para adolescentes que se saturan. Claro. O sea, vos una publicidad dirigida al consumo de niños o adolescentes, los colores tipo suelen explotan. Claro. Entonces vos sabés que ahí el tono de piel del actor va a ser un tono más de lo que vos estás viendo. Claro. Después tenés, no sé, no tenés que pasarte con el rubor porque si no te queda como una piponcita, ¿viste? Claro, tenés como límites también ahí. Ahí es donde vas conociendo el estilo de cada director. Claro. Es a lo mismo. Claro. Pero la base siempre está en el director, bueno, como ustedes ya saben, de ahí parte todo lo demás. Sí. Bueno, Nancy, ¿te queda alguna pregunta, una mirada más? Porque nosotros, claro, primero que nada... Yo seguiría mirando más cosas, pero... Bueno, podemos ver un poquito de por la idea de que es algo muy distinto, porque no es un videoclip necesariamente con la producción de, bueno, nos juntamos a filmar un videoclip, sino que es otra situación que si querés podés contar, vos contás hasta donde vos quieras. Esa situación fue muy espectacular. Habíamos terminado de tocar en Guayaquil, en Ecuador. Viajé con Alika y Nueva Alianza, que son los músicos de acá, de road manager, como en otro rol. Claro, pero, nada que ver. Pero con mi make-up también guardado para hacerla a ella. Te llevaste toda la valijita, claro. Claro, cargamos todo y terminamos el show y estábamos en el hotel y surgió hacer la canción. Entonces los chicos tenían como, si es una improvisación total de instrumentos, y con el celu en horizontal. Me encanta. Estaba filmando yo mientras ellos tocaban. Fue como, y quedó algo súper lindo. O sea que en el patio del hotel. Sos la realizadora. sos también la realizadora de este videoclip. Es fantástico. Sí. El sonido es mismo del videoclip, o sea. Claro, sí, todo. No, es súper, me divertí un montón hacerlo. Y aparte tiene eso un poco, pienso, ¿no? En la idea del maquillaje, que de alguna manera, obviamente, no todos los elementos y una versatilidad enorme, pero por ahí con muy poquito que te podés llevar en la valija ya tenés un equipo con el cual laburar. Totalmente. Vos pensás que con un rubor podés hacer un labial, podés hacer una sombra. Claro. O sea, podés hacer un montón de cosas. Podés mezclar, no sé, tipo, tenés un bronzer y bronzer sería como, ¿no? Lo que vos marcás en dorados y tenés, no sé, un rubor rosa y jugaste con esos dos y tenés un labial con dos colores. Claro. O sea, es como pintar. Claro. O sea, por eso es que el maquillaje tiene otra particularidad. Podés jugar con texturas, podés dar textura marcando colores o marcando partes de la cara de la persona. Detonando brillitos vos podés generar una diferencia.
tiene como otras formas de jugar, ¿no? El pelo vos podés texturizar también y desde ahí también ir generando todo lo demás, pero el maquillaje tiene otra cosa, el lienzo es cortito. Claro. Es como al margen de todo lo demás, ¿no? Pero Qué lindo. Ahí nos mandan unos mensajes más y ya te prometemos que te liberamos, Dani. Ya te soltamos. Pero que dicen, acá Malu dice, viéndolas desde Colombia. ¡ay, Malu! ¡Te amamos! Así que le mandamos un saludo. Y Ariana dice, artista todoterreno, no hay dudas. Así que bueno, tenés Gracias, ahí amiga. mucha gente que te está escuchando y mirando y que te está felicitando y dando apoyo. Así que Muchas gracias. les recontra agradecemos. Gracias a vos por haber venido hasta acá a contarnos sobre tu trabajo, a compartir este momento. Es muy lindo conocer sobre este oficio, así que nada, muchas gracias por compartir. Ustedes, gracias Nan. No, por favor. Gracias por la invitación, la verdad que es súper lindo el espacio, gracias. Qué bueno. Bueno, a la orden, por supuesto. Y nosotros Sí. lo que vamos a hacer es, bueno, la gente que está ahí se queda porque vamos Sí, a ya dar que está, agenda, quédense. Inclusive ahí desde Colombia también, porque te hay dice? agenda que por ahí uno ¿Eh? es virtual, no lo sabemos, y podés llevarte algo para ver o hacer este fin de semana. Vamos a hacer una breve pausa. Sí. ¿Con qué, Nancy? ¿Con qué vamos? Vamos a hacer una breve pausa, en este caso escuchando uno de los temas más conocidos de la carrera solista de Ozzy, no ya con Black Sabbath, y que más sonó en el audiovisual, con cosas como Kung Fu Panda 4, The Office, Ghost Rider, Insatiable y Magic Mike. O sea, mirá los universos en los que esto ha aparecido, y es Crazy Train.